Tenemos aquí a Fernando Valladares. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas y actualmente es uno de los investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en concreto del Grupo Ecología y Cambio Global, además de ser profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha publicado ya más de 300 artículos y ha dado más de 150 conferencias por el mundo, y todo su trabajo gira en torno al eje de cómo los sistemas terrestres se están adaptando a condiciones como las generadas por el cambio climático, que a su vez... única y esforzándome en sintonizar con lo que creo que ha sido y está siendo el contenido de estas jornadas. Yo no soy economista, pero me rozo con bastantes. Sabéis que la economía está en el límite de la ciencia, para algunos no lo es, para otros quizá. Algunos economistas sí que pueden entrar de pleno derecho en el mundo de la ciencia, y en cualquier caso nos encontramos en muchos foros y nos contamos cosas, ¿no? Porque la ecología y la economía van muy de la mano en muchos temas. Sin más, entraría en el tema que nos trae hoy, que habla de la biodiversidad amenazada. La primera reflexión que quería haceros era traeros unos datos, aunque no veáis exactamente los números, de algo espeluznante que ocurría hace 50, 60 años en la España, digamos, franquista más profunda, donde el Ministerio de Agricultura premiaba a las personas que traían azores, águilas, lobos. Las crías y las hembras valían más que los machos, toda una casuística económica que se remuneraba para hacernos, para quedarnos libres de lo que se consideraban especies dañinas, ¿no? Era la ley de Alimañas y aquello cambió. En aquel entonces había muchas cosas que no se conocían. Cuando yo nací, la ecología estaba un poco en pañales, y no es porque yo luego la haya levantado, sino por el desarrollo como ciencia relativamente joven. Y en aquel entonces, y sobre todo en la España autárquica, pues no se conocía muy bien la idea de que una especie cumplía una función. Se sabía que estas especies dañinas se comían ciervos y conejos y decían, bueno, pues hay que quitárselas del medio porque los ciervos y los conejos los quiero para mí. Era una visión bastante simple. Lo que ocurre es que, aunque vamos mejorando, todavía nos mantenemos un poco esa visión de que lo que no vemos y lo que no sabemos no lo podemos gestionar. Hay procesos que ahora hablaremos y muchos tenéis en mente, desde el cambio climático hasta procesos que están alterados, que no tenemos una evidencia directa, no sabemos en realidad qué es lo que está pasando. Los científicos a veces encontramos maneras de verlo, entre comillas, pero la sociedad no termina de percibirlo. Hombre, hemos cambiado mucho porque las especies han pasado de ser malas a ser buenas. Le hemos cambiado ni más ni menos que el signo. Hemos cambiado de negativo a positivo, pero no basta con este cambio. 30 o 40 años de movimiento conservacionista, de conciencia social, de información científica, de personajes como Félix Rodríguez de la Fuente, etcétera, han contribuido a que la gente ya no vea esto como alimañas, pero no basta con esto, ¿no? Seguimos sin ver muchas cosas, y con la urgencia del cambio ambiental y del cambio climático en particular, convendría que nos quitáramos algunas vendas de los ojos. Los científicos ayudaremos en lo que podamos, pero por eso plataformas y talleres y jornadas como las de hoy son muy interesantes para que nos pongamos en contacto de forma eficaz, rápida, directa y demás. Permitidme que ahora haga un pequeño bucle y me centre en el bosque amazónico. Por bastantes razones puede ser un ejemplo interesante. Es un icono de la biodiversidad. Todos podemos pensar que los arrecifes de coral y el bosque amazónico son dos, casos de libro de texto donde se acumula una inmensa riqueza de especies del planeta. ¿Por qué conservar el bosque amazónico? ¿Porque está lleno de especies? Pues si es porque están llenos de especies, a lo mejor podríamos conservar las especies en un zoológico o en un museo. ¿Es por eso por lo que conservaríamos el bosque amazónico? Estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando de hace 60 años con la ley de Alimañas, estamos hablando ahora. ¿Por qué conservar el bosque amazónico? Para muchos, lo que no se ve no existe, y ya vemos que hay personas, responsables de la gestión del bosque amazónico, que hay muchas cosas que no las ven y, por tanto, para ellos, en su gestión, no existen. Por un lado, el bosque amazónico es una cosa remota, con lo cual ya lo que ocurre por allí, mucha gente no lo percibe como algo que le pueda afectar. Pero además, es que hay cosas importantes del bosque, que ahora ilustraré con un par de ejemplos, que es que no se ven.
nadie ha visto un proceso ecológico. El proceso ecológico no es una cosa que uno vaya por la calle y diga, mira, un proceso, lo he visto. No, son dos interrelacionados. No suelen ser cosas que se ven. La fertilidad del suelo, la creación de fertilidad, el control hidrológico, los ciclos del carbono, del azufre o del magnesio, pues no son cosas que se suelen ver, ¿no? Por ejemplo, la productividad, que la pondré como un ejemplo varias veces a lo largo de la presentación, es algo que aunque no se ve, hay estimas y nos beneficiamos de ella. Hay, por ejemplo, mapas en los cuales se puede cartografiar como estos las zonas más productivas, las zonas menos productivas del planeta y podemos tener una idea relativa y una vez más el bosque amazónico, lo veis en el diagrama de la izquierda con unos colores rojos, contribuye muchísimo a la productividad del planeta, desproporcionadamente. El gráfico de la izquierda es la productividad total, la gross en inglés, y como respira bastante y gasta bastante, pues luego la neta no queda tan potente, pero en cualquier caso la neta de la derecha también es muy importante. El bosque amazónico contribuye con mucho. Pero por no ver cosas, es que no vemos ni el mayor río del planeta. El mayor río del planeta no es el Amazonas, no se trata de echar carreras entre el Mississippi, el Nilo y el Amazonas, quién lleva más, quién es más largo. Es que el mayor río no se ve. El mayor río del planeta es precisamente los millones de árboles del bosque amazónico, que cada uno transpira cada día 1 tonelada de agua. Cuando uno suma todo eso, tiene el mayor río, que no se ve porque es de vapor de agua, y que genera cosas que a las pocas horas se notan en África, y que genera cosas como que todo el triángulo de Paraguay, norte de Argentina y Uruguay sea fértil y no sea un desierto. Eso es un río, pero no lo vemos. Los satélites nos ayudan a ver, pues tienen la escala a veces adecuada para el proceso o pueden utilizar filtros que nos permitan ver en radiaciones, digamos, que nuestro ojo no es capaz de ver. Son pequeñas herramientas que nos permiten hacernos una idea. Va permeando la noción de que la biodiversidad es la base de prácticamente todo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es la biodiversidad? Hablamos mucho de la biodiversidad y no queda muy claro que tiene 3 componentes, ¿a cuál más importante? Tiene un componente que es dentro de la especie, que es todas las personas de esta sala somos diferentes genéticamente, esa diversidad es estupenda, necesaria para nuestra propia subsistencia y para nuestra respuesta, por ejemplo, al cambio climático. Habrá algunas personas de aquí que tolerarán mejor las temperaturas que otros y ojalá esas personas dejen más descendencia que esté mejor adaptada para los escenarios de cambio climático. Sería un ejemplo. Hay muchísima variabilidad dentro de las especies que debe ser tan conservada como la variabilidad entre las especies, que es normalmente la biodiversidad que a uno le viene a la cabeza y que sería la que ocupa, digamos, el nivel más central, con esas hojas de distintas especies de árboles y que representa el sentido de la diversidad más entendido. Pero a la izquierda tendríamos todas las variedades de chimpancé y dentro de una especie de chimpancé pues todas las poblaciones y dentro de las poblaciones todos los individuos, todas esas fuentes de variabilidad son muy importantes. Y finalmente tenemos por el otro lado el otro grado de diversidad, que es la diversidad de ecosistemas. Y el ambiente mediterráneo en el que vivimos es un ejemplo paradigmático de un mosaico de ecosistemas, unos más intervenidos, otros más naturales, y ese mosaico es lo que ha permitido mantener altos niveles de diversidad y de una diversidad funcional a lo largo de los 3.000, 4.000 años de historia intensa en esta cuenca mediterránea, la diversidad de ecosistemas. ¿Pero por qué importa la diversidad? Porque es la base de procesos, pero recordemos que muchos de los procesos no se ven. Con lo cual, pedirle a la gente que conserven la diversidad por unos procesos que no se ven es poco más o menos que pedirle que crean en Dios. Algunos lo hacen, pero es difícil encontrar argumentos potentes y hay que empezar a ser creativos. Lo que sabemos es que la biodiversidad, que hemos dicho que es la base de todo y que empuja cosas que no se ven, está amenazada. No voy a traer muchísimos datos, yo creo que podéis leer en cualquier sitio miles de datos que muestran lo amenazada que está. Traigo 2 paneles, los comentamos brevemente y os remito, si queréis, al informe de este año del Panel Internacional de Biodiversidad, que sacó un informe tremendo que movió a todos los medios de comunicación a preguntarnos a los científicos, ¿pero es verdad? ¿Es cierto este informe? Y digo, hombre, sí, que lo han hecho científicos. Dice, ¿pero cómo puede ser? La gran tragedia, por así decirlo, de este informe es que lo juntaba todo. Claro, si tú dices cambio climático, luego dices biodiversidad,
luego dices transformación del suelo, luego dices contaminación, pero en este informe está todo junto. Y cuando se hace el análisis de todo junto, claro, hay gente que se va a casa, ¿no? y se toma un ibuprofeno. En este informe salen gráficos como este, en el que tenéis, bueno, por distintos grupos de organismos, el nivel de amenaza en el que están, ¿no? Tenemos arriba los peces óseos, abajo tenemos las cícadas, que son estas especies parecidas a las palmeras, y tenéis entre medias anfibios, mamíferos, etcétera, ¿no? El color rojo indica si están críticamente en peligro y la línea esa azul va mostrando el porcentaje de todas las especies que existen que están muy amenazadas. Veis que los anfibios andan casi en la mitad de las especies, mientras que las especies de peces y de gasterópodos pues andan en torno al 10%. A la derecha tenéis la columna de cuántas especies son. Ese porcentaje en unos casos representa de un total de 6.000, en otros casos de un total de 500, etcétera, ¿no? Son algunos de los números, y esto, como digo, son números actualizados de este mismo año. Otra manera de ver lo amenazada que está la biodiversidad, pues podemos ver las extinciones, ¿no? Las extinciones, en la gráfica de la izquierda, es el porcentaje de todas las especies presentes desde 1500 hasta la actualidad que se han extinguido, y en anfibios y mamíferos hemos superado el 2%. En anfibios y reptiles la pendiente es muy vertical, quiere decir que va aumentando muy rápidamente, pero andamos en valores de en torno al 1%. Otra forma de ver lo amenazada que está es cómo declina la supervivencia. Veis que hasta los años 90, los corales, por ejemplo, que es la línea roja, no lo hacía del todo mal, las supervivencias andaban en torno a un 90-95% y de pronto el famoso cambio climático, la acidificación de los océanos, etcétera, provoca un declinar de un 20% en apenas 5 o 10 años, ¿no? Y sabéis que la tasa a la que los corales están muriéndose es elevadísima. En fin, hay muchas formas de ver lo amenazada que está la biodiversidad y esa lección os la doy un poco por aprendida y es bastante durilla. En los esfuerzos de los científicos por ver cosas y por mostrar a la sociedad cosas que la sociedad también pueda ver, se hizo hace ya algunos años el ejercicio de establecer límites planetarios, límites en los que el planeta pudiera funcionar y fueran seguros. Este Rockström, un investigador escandinavo, que ahora tiene un instituto con su nombre y que ha desarrollado pues, una potente línea de investigación en este aspecto de los límites planetarios, pues hizo este gráfico, que lo traigo aquí, luego detrás hay muchos datos, mucha tabla, pero este gráfico sintetiza la zona verde, serían los valores de esas variables que son de seguridad, y cuando te sales de ese círculo verde, para esa determinada variable, estás fuera de ese límite de seguridad. ¿Qué variables son? Pues tenemos el cambio climático, tenemos la acidificación de los océanos, tenemos los ciclos del nitrógeno o del fósforo, pero fijaros que el que más alejado está del círculo verde de confianza es la pérdida de biodiversidad, que es abajo a la izquierda. La pérdida de biodiversidad es con diferencia lo que más lejos está de un nivel de reversibilidad y de cierta seguridad, ¿no? El cambio climático en aquel entonces, hace ahora 10 años, pues andaba ligeramente por fuera, pero todavía no escapado, posiblemente ahora esté un poco más escapado si actualizáramos este gráfico. Bien, el bosque amazónico tiene, como decíamos, una contribución inmensa a la productividad global del planeta, ¿eh? Es desproporcionado, pero en 30 años, que no es tanto tiempo, era el tiempo que ha transcurrido desde la cumbre de Río, desde que se establecen acuerdos internacionales, los programas para salvar el mundo, etcétera, los primeros informes del IPCC sobre el cambio climático. En estos 30 años se ha reducido la productividad del bosque amazónico ni más ni menos que a la mitad. No es que haya perdido un poquito, que dices, ay, no va tan fino. No, no, es que ahora la productividad es la mitad. Entonces, cuando este verano hubo todos estos incendios y la gente decía que si es un récord, que si no es un récord, que si son muchos, que si son pocos, a ver, estamos perdiendo el foco, que son muchísimos, porque está entre los 3 años de mayor cantidad en número y en área quemada de incendios de las últimas décadas, pero ya no me importa el récord absoluto de incendios, son muchísimos, pero es que están afectando a un bosque que funciona a la mitad, con lo cual son desproporcionadamente graves. No nos podemos permitir seguir quemando un bosque que contribuye al planeta y que ya va a la mitad. El bosque amazónico, por ejemplo, por recordarnos una pequeña función que nos sirve, es que se queda con la 1/5 parte de las emisiones que nosotros hacemos. Aunque solo fuera por eso, valdría la pena conservar el bosque amazónico.
Hay una metáfora interesante en esto de la biodiversidad a la hora de intentar entender por qué conservarla, y es la idea de un edificio, hacer la analogía de un ecosistema con un edificio. Nosotros podemos irle quitando a ese edificio y bueno, durante un tiempo ese edificio seguiría funcionando y estando bien. En algún momento le quitamos una pieza que es una viga maestra y a lo mejor se te cae una planta o tienes ya un problema más serio. Esa sería una especie, digamos, que se denominan ingenieras o especies clave y demás. Pero tú le vas sacando especie y llega un momento que ese edificio no funciona, ¿no? Hay corrientes de aire, no hay aislamiento, no cumple las funciones de un edificio. Y esa es la analogía con un ecosistema. Permite que se pierdan algunas especies, pero a base de irlas perdiendo, la función también se pierde. ¿Cuáles son las causas de extinción de especies? Bueno, la primera son los cambios de uso del mar y de la tierra, ¿no? La segunda, la explotación directa de los organismos. Nos los comemos, los matamos, los exterminamos, son dañinas, en algunos sitios se siguen considerando algunas especies dañinas. El cambio climático sería la tercera. La cuarta, la contaminación y polución en sentido amplio. Y la quinta, la introducción voluntaria o involuntaria de especies exóticas de otros lugares. Estas son las 5 causas. Las 5 en muchos lugares ocurren de forma más o menos simultánea o en interacción. Este es otro gráfico de este informe, simplemente para transmitir algunos conceptos. Tenemos por un lado a la izquierda lo que son los motores que impulsan los impactos. Los motores son motores indirectos demográficos de nuestra especie, socioculturales, económicos, tecnológicos, aspectos de gobernanza, ¿no? Eso acaba empujando a los drivers o motores directos, que son por los que hemos mencionado, el cambio de uso, el cambio climático. Esto está empujado por esos otros motores indirectos y eso tiene un impacto en los distintos ecosistemas, sean terrestres, marinos y demás. Y aquí, por poner algunos números que no tienen que ver directamente con la biodiversidad, sino que están ya llevándose a la función que hace esa biodiversidad, tenemos, por ejemplo, que los ecosistemas naturales han perdido aproximadamente en promedio para el planeta, y ya no solo centrándonos en el caso del bosque amazónico, la mitad de extensión, desde la última vez que hubo un censo, digamos, global fiable. El riesgo de extinción de especies amenazadas ha aumentado hasta ser actualmente del orden del 25%, una de cada 4 especies. La integridad de una comunidad biológica, que es, digamos, la composición más o menos mínima para que funcione, ha disminuido en un 23%. La biomasa y la abundancia de las especies globalmente ha disminuido un 82%. Y luego hay aspectos, por ejemplo, relacionados con los pueblos indígenas, todo el tipo de bienes y servicios que obtenían de la naturaleza, que ha disminuido del orden de un 72%. Una vez más, si queréis, tenéis a disposición ese informe del IPBES y de la plataforma. Y ya que esto tiene un cierto guiño con el capitalismo y con los aspectos económicos, pues quería hacer esta pequeña reflexión de cómo nos vamos desde el ecosistema hasta la valoración puramente económica. Y hay como un gradiente, hay una serie de pasos que se pueden ir haciendo. En la izquierda del todo tendríamos los aspectos más biofísicos del propio ecosistema y sería una cuestión muy del típico friki como yo, el biólogo que le encanta la naturaleza y que lo mide todo y que entiende cuántas especies hay, cómo funcionan, quiénes están y tal. Y lo demás, pues ya se verá. Yo hago este estudio aquí que me gusta mucho. Me gusta el encinar o me gusta el retamar y lo mido todo. Bien, ese sería el nivel 1, ¿no? Hace falta ese conocimiento para ver cómo se organiza, cómo funciona. Luego pasaríamos al nivel 2, que ya tiene que ver con función. Y un nivel intermedio entre la parte más biofísica y la parte más de beneficios es lo que se denominan servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos actúan precisamente en esa conexión entre la función ecológica y lo que nosotros nos beneficiamos de que el ecosistema funcione. Y a partir de ahí tenemos puros beneficios y finalmente puros valores, que son lenguajes que barajan los economistas. Hay grandes desafíos porque en el marco teórico siempre andamos más sobrados de teoría que de práctica. De teoría todos nos ponemos enseguida estupendos, nos venimos arriba y tenemos grandes marcos para explicarlo todo, para plantearlo todo, para decir lo que sería mejor, pero luego en la práctica es difícil medir los servicios ecosistémicos. Hay muchos servicios que los podemos definir, pero luego no es fácil medirlos.
No os lo voy a contar todos los detalles. Hay otra variante más reciente que se llaman NCPs, Nature Contribution to People, que es una visión un poco más antropocéntrica, que quizá luego en la mesa se puede desarrollar, de los beneficios de la naturaleza para la gente. Es una nueva visión, pero muy parecida y en el mismo espíritu de los servicios ecosistémicos. Digamos, iba a decir de toda la vida, pero que en realidad es de los últimos 10 años. Esto va bastante rápido, ¿no? Os quería comentar un par de conceptos más antes de entrar en dos ejemplos y con eso ya cerrar. Un concepto que me parece interesante en este mundo globalizado son las teleconexiones. Cuando uno busca en Google teleconexiones, le llevará sobre todo a teleconexiones climáticas, y sabemos que cuando hay un evento en El Niño en el Pacífico, pues la laguna de Gallo Canta en Zaragoza tiene una fluctuación que se registra en los sedimentos y eso es una teleconexión. Hay unos 7.000 o 8.000 kilómetros de diferencia y un ecosistema registra un efecto que en realidad ocurre en magnitud importante a miles de kilómetros. Esas teleconexiones son como muy obvias y como muchas de estas cosas físicas y tal que no nos afectan, pues mira, pues ala, qué curioso, la laguna de Gallo Canta refleja oscilaciones del Niño. Y como eso ahí podríamos poner muchas cosas que serían como juegos de mesa interesantes de las teleconexiones. Pero es que estas teleconexiones afectan a muchas cosas del día a día. Cuando nos comemos un aguacate, estamos teleconectando el agua que se gastó en Chile con nosotros. Estamos empezando a hacer flujos de materia y energía a 5, 10.000, 15.000 kilómetros y esas conexiones hay que cuantificarlas. Una forma de cuantificarlas son estos mapitas, que no los voy a contar en mucho detalle, pero son muy intuitivos. Esto se llama la apropiación humana de la productividad primaria. La intensidad de la flecha, hay una escala ahí en rojos, azules, pero bueno, no quería yo entrar en muchos detalles, pero la intensidad de la flecha te dice de cuánta productividad primaria te estás aprovechando y a dónde va. Y os fijáis que en la evolución de los mapas, que son del año 87, 97 y 2007, o sea, son 10, 20 años, hay una flecha que es muy clara, y justamente que hablábamos del bosque amazónico. Bueno, pues de Iberoamérica a Europa hay una fuerte flecha en la que nos apropiamos, los europeos, de un montón de productividad primaria que se genera a 5, 6, 7.000 kilómetros de aquí. Hay luego oscilaciones políticas y económicas que explicarían algunos cambios de los azules en Asia, etcétera, que sería muy interesante y daría para otra charla. Pero esto es una manera de representar que estamos globalmente teleconectados en procesos, no solo Facebook, Internet, las noticias de Wall Street o las películas de Hollywood. Estamos interrelacionados en la productividad primaria del planeta y no solo en el mercado de especies exóticas. Así que esto nos lleva a un desafío obvio. Si uno es científico frío y pausado, diría, pues la gobernanza debe hacerse a escala planetaria. Tendríamos que tener un gobierno global. Y dices, muy bien. Y dices, ahora vamos a España. No se ponen de acuerdo para formar gobierno en España, que no se sabe muy bien España qué es, ¿no? Y que estamos hablando de una gobernanza global. Ahí corremos el riesgo de los científicos y de los humanistas y de los filósofos de ir desconectados de la realidad y empezar a diseñar una gobernanza global ¿y cómo se implanta eso? Si no nos ponemos de acuerdo ni en la comunidad de vecinos. La diferencia de escala en la gestión necesaria y la gestión posible es abismal. Es como si intentáramos ir a la Luna en bicicleta. Es algo así. O sea, son órdenes de magnitud de diferente grado de escala. Cuando se junten ahora en la COP25, veremos a líderes de distintos países hacer algo relacionado con diplomacia internacional, marco jurídico internacional, firmarán unos acuerdos más o menos interesantes, que son, por supuesto, respetuosos con las constituciones de cada uno de los países, pero que desde luego nadie se plantea borrar una frontera. Eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Borrar una frontera? ¿Estás diciendo borrar una frontera? Digo, por supuesto. Etiopía y Nilo, mal. Los británicos le dijeron que los negros no podían coger agua. El agua era para Egipto. Y eso es una bomba bélica que está ocurriendo ahora. ¿A alguien le preocupa eso? Pues no lo sé, pero son 80 millones de etíopes y 100 y pico millones de egipcios que se están empezando a calentar con la presa que se ha hecho en el Nilo Azul, que tenían tradicionalmente prohibidos
los etíopes. Y como eso tenemos un montón de agua y estamos de problemas, estamos hablando de agua, estamos hablando de productividad primaria, no estamos hablando de wolframio o de coltán, estamos hablando de cosas esenciales para que vivamos nosotros. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo a la escala del problema? Es una pregunta retórica. Ahora os voy a comentar, para ir terminando, 2 ejemplos de nuestro trabajo. Siempre me gusta aterrizar en lo posible a casos de estudio y sobre todo que me conozcáis un poco lo que yo hago, porque digamos que hoy en el mundo de la información, más importante que la información, que parece que está toda, es de dónde viene y quién la dice. Bueno, de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio es trabajar en aspectos de ecología forestal, como se ha notado un poco por el ejemplo amazónico. Y, por ejemplo, hace unos años sacamos un artículo en Science en el cual reuníamos los datos de un montón de laboratorios. Mi nombre está por ahí metido y éramos pues, un centenar de grupos en todo el mundo y, por tanto, podíamos hablar del bosque global. Esos conceptos a mí son muy sugerentes y por eso también gustan en las revistas con alto impacto, pues si te inventas un nombre sexy, pues queda muy bien. Entonces, los bosques globales. ¿Qué son los bosques globales? Porque tienes una base de datos gigante, que tienes bosques de todos los biomas y que tienes muchísimos miles de puntos y tienes muchísimas especies registradas y eso es a base de sumar los estudios de muchos grupos de investigación. Entonces, los patrones que encuentres en una base de datos de ese tipo hablan de ese bosque global y puedes un poco generalizar para los bosques del planeta. Bien. Nosotros en realidad nos movíamos por los típicos móviles científicos muy frikis, de preguntas muy obstrusas que a la población normalmente le dejarían bastante frías, y buscábamos la función matemática que explicara la relación entre la productividad y la biodiversidad. Teníamos hipótesis que si era lineal, que si era no lineal, que si tenía una asíntota, que si no sé qué, que si el modelo matemático y tal. Ese era nuestro objetivo, ¿eh? Pero resulta que, y eso lo hicimos bien, eso les gustó a los evaluadores, se publicó, pero en ese mismo artículo y en ese esfuerzo hicimos algo más, que yo creo que tiene más calado y que puede ser capturado por más gente. Bueno, ahí veis una representación de cómo la biodiversidad afecta a la productividad de los ecosistemas forestales en el planeta. Eso ya es un paso más. No solo encontramos ese modelito, esa función matemática y tal, sino que lo pudimos representar en un mapa y dijimos, la disminución de diversidad en los bosques, ¿cómo se traduce en la productividad, en una función? Y aquí se ve pues, que el bosque amazónico, por ejemplo, en términos absolutos, que es el gráfico de abajo, pierde un montón. Y explica los otros datos que os mencionaba al principio, de que se ha registrado, que está funcionando peor, etcétera, ¿no? Arriba son datos en porcentaje, pero abajo tenéis los datos absolutos. Y claro, ecosistemas tan potentes como el amazónico, pues sus valores, ¿no? Pues son muy importantes, ¿no? ¿Qué más decíamos en este artículo y en esta serie de estudios que hicimos colectivamente? Pues encontrábamos que según le iba a los bosques, así nos iba la economía. Había una relación muy directa y, por ejemplo, yo soy muy malo para los grandes números, todo lo que exceda el precio de mi hipoteca ya no lo barajo. No sé muy bien si son 6 ceros, 600 ceros y me pierdo. Entonces, por eso tampoco me gusta traer datos que enseguida puedo patinar, pero cuando los relativizo a algo y los comparo contra algo que es como fácil, el mensaje creo que cala. A mí me resulta fácil de recordar. Fijaros. 500.000 millones, bueno, es un dato de esos astronómicos que uno dice, pues será mucho, será poco, yo qué sé. Bueno, ese nada, 500.000 millones son las pérdidas en productividad asociadas a las pérdidas de la biodiversidad en los bosques. Bien. Pero a mí lo que me gusta es que esto es más del doble de lo que cuesta conservarlos. O sea, si nosotros los conservamos, nos ahorramos un montón de dinero y aún ganamos. Esto es un dato muy sencillo, ya a mí no me hace falta un economista que me haga una curva y los intereses acumulados o compuestos, ¿no? Esto fue una deducción, una conclusión bastante sólida, como digo, que se obtuvo a nivel global y que tiene un calado importante. Otro aspecto, y también relacionado con otro estudio, otro trabajo en colaboración que hicimos algunos años, el tema de la multifunción. Hemos hablado de funciones, pero ahora vamos a hablar de la multifunción. ¿Qué es esto de la multifunción? Bueno, en un mundo en el que cada vez le dejamos menos espacio a la naturaleza, pues lo que pretendemos es que el trocito de ecosistema que hemos liberado del cemento, que sirva para todo. Ese trocito que sea, bueno, fantástico. Buscamos que tenga multifunción.
¿Cómo se hace eso? Pues la verdad es que científicamente estamos bastante en pañales. Esto de la multifunción es algo que, una vez más, de teoría podemos desarrollar, pero de datos, de entender qué características de un ecosistema hacen que pueda dar muchas funciones, no creáis que hay mucho. En este trabajo también de muchos grupos de investigación, en este caso para los bosques europeos, pues estuvimos explorando este tipo de características para los bosques. Lo que hacíamos era un diseño que no os voy a explicar en detalle, pero básicamente aprovechando las distintas formaciones con distintos niveles de diversidad en el bosque y midiendo un montón de funciones que hacían esos bosques con distintos niveles de especies, pues empezamos a encontrar unos patrones en bosques a lo largo de todo el gradiente de Europa, desde los bosques escandinavos hasta los mediterráneos. Básicamente, por resumiros la historia, la multifuncionalidad aumenta con la biodiversidad. ¿De acuerdo? Era un patrón muy robusto y se enlaza con dichos populares en todas las lenguas. En inglés es Jack of all trades, master of none, en español es el que mucho abarca, poco aprieta. Era un mecanismo en el cual, y se desarrolla más en el artículo y demás, en el cual, en realidad, el bosque que vale para todo no es mejor en nada, ¿no? El Jack of all trades es este que hace de todo y no lo hace todo muy bien. La analogía de este mecanismo es el decatlón, ¿no? Esta especialidad deportiva no se gana, nunca se va a ganar por alguien que tenga el récord en una o dos pruebas, es el que lo hace bastante bien en todo. Pues bien, nosotros encontramos que el bosque que lo hace bastante bien en todo es el que tiene muchas especies. O sea que lo de conservar especies va a resultar que no es un capricho o porque me gusta el lince o porque fíjate qué bonito tener estas especies con las que me identifico. Hasta aquí, y sin querer ser muy exhaustivo, creo que he aportado 3 buenas razones para la conservación de la diversidad. Por un lado, las conexiones directas con una función tan importante como es la productividad. Hemos encontrado hasta el modelo en el bosque global, pero podríamos poner muchos más ejemplos. Luego, la conservación de esta diversidad no cuesta, porque una de las grandes rémoras de los movimientos conservacionistas es que se ve como una limitación al desarrollo. No, claro, es que a mí me gusta gastar, yo tengo este pecado de que soy consumista y claro, vienen los ecologistas, me dicen, no, que no puedes gastar. A ver, conservar no te va a costar dinero, al revés, conservar te va a dar dinero, ¿de acuerdo? Ya os puse que ganabas el doble de lo que perdías si conservabas. Y finalmente aumenta la multifuncionalidad, algo que cada vez está más de moda y que necesitamos que hagan los ecosistemas. Así que yo creo que son buenas razones. Y finalmente, como veis, no me gusta nunca acabar con un tono, digamos, muy catastrófico, porque el ambiente no va bien, hay muchas cosas que no apuntan en la buena dirección. Se hablaba y hablaremos quizá de la ecoansiedad o la ansiedad climática, situaciones psicológicas un poco de angustia ante un problema que tiene una escala grande y que uno muchas veces no sabe qué hacer. He contado algunas buenas razones muy transversales entre ideologías políticas, entre países, entre sexos, religiones, etcétera, que puedan ser, digamos, potentes para que se conserve la diversidad. Y ahora quería contaros en una pincelada, un artículo que salió hace 4 años en la revista Science de Schaeffer y colaboradores, que hablaba cómo nuestro nivel de gestión a escala local puede tener un buen impacto. Porque lo que ocurre con este desacople entre la escala tan global del problema y nuestra escala tan local de acción es que llega un momento al bloqueo, o a que las políticas de los grupos parlamentarios o a que las asociaciones y ONGs tengan un fuerte desacople entre lo que pueden hacer o creen que pueden hacer y la escala de sus actividades que se proponen y la escala. Fijaros que ni más ni menos en algún momento he llegado a proponer la gobernanza global. No sé quién sería el presidente del planeta, pero en fin, eso es un desafío que es como jugar a las cartas, ¿no? Es algo muy de mesa, pero hoy en día estamos muy lejos de aquí. En este estudio trabajan con 3 ecosistemas claves y icónicos, divertidos. Uno de ellos, la propia Doñana, que sabéis que es un ecosistema de agua dulce, con un montón de diversidad, con un papel clave para la avifauna, pero para muchos otros grupos, el Amazonas y los arrecifes de coral. No os voy a contar todo el artículo, pero básicamente esta gráfica resume el mensaje, entre comillas, de la esperanza. ¿Por qué? Porque en el eje Y, en vertical, representa el impacto del cambio climático, en el eje horizontal, la importancia de un factor local estresante o de degradación, y la zona blanca del gráfico, todo lo que queda por arriba y arriba a la derecha, arriba a la izquierda, es cuando el ecosistema colapsa, cuando el ecosistema no funciona. Tenemos una línea
que es lo que llama el espacio operativo de seguridad. Esa línea curva, más o menos, sale de un modelo matemático, es un poco generalista, no se tienen todos los datos, pero lo bueno es que si os fijáis, uno se puede mover en esa gráfica hacia la izquierda, disminuyendo la importancia del factor local, y entonces ganas en mucho margen para lidiar, por ejemplo, con algo como el cambio climático. Esto se experimentó y se revisaron los datos de estos 3 ecosistemas, en el bosque amazónico, en los arrecifes y en Doñana. ¿Qué quería decir? Cuando se tomaban medidas locales que disminuían la presión local, ¿cuál es? Pues no lo sé, en un caso será aporte de nitrógeno, en otro especie invasora, en otro lo que fuera. Tú tienes una cosa a nivel local que la puedes gestionar. Cuando eso lo controlas, lo mejoras, le das al ecosistema mucho margen para que lidie con cosas que se te escapan a tu propia gestión, como el cambio climático, o que la gestión es muy indirecta y muy global y compleja. Y ese juego a nivel local que te permite que el sistema tolere problemas globales es, yo creo, un buen mensaje de esperanza y fundado en casos reales y en datos de verdad, ¿no? Así que bueno, yo con esto lo dejo por aquí. Muchas gracias. Y os animo a que luego en la mesa, que vendrá a continuación, las preguntas que pudierais tener, pues las desarrollemos. Gracias.